Inicio esta exposición solicitándoles que me acompañen en este sencillo homenaje dedicado a mi querido tío y arquitecto Gustavo Ruiz de Somocurcio Seguín, recientemente fallecido lejos de Arequipa, su amada tierra. Gracias, tío Gris. Seguidamente, reconozco la importante labor que vienen realizando las instituciones y personas organizadoras de este evento para difundir los conocimientos de nuestros ancestros. Igualmente lo hago con el público presente. Doy a conocer que el proceso de mis estudios sobre la arquitectura, junto con las disciplinas desarrolladas por la Sociedad Andina Ancestral, han sido por observación y contemplación directa de sus obras, sin mediar otra relación que el diálogo con ellas y mi propia curiosidad. Recuerdo que se inició primero con el uso de la geometría para trasladar las imágenes de la naturaleza al papel, con la intención de mantener las proporciones en el cambio de escalas. Ello me permitió ver y comprender que todo lo que existe tiene estructura en movimiento y que es mostrada en forma sugerida, justamente a través de la geometría misma. Esta fue la base para educarme en el conocimiento del lenguaje de la simbología andina. Luego, por mi formación de arquitecto, me llamó mucho la atención el por qué, viviendo en un territorio altamente sísmico, nuestros edificios modernos construidos con tecnologías avanzadas que usan cementos especiales, estructuras aceradas, entre otras particularidades, se quiebran ante un sismo. En tanto, los edificios andinos levantados con adobes o por superposición de piedras sin argamasas se mantienen en pie a pesar de los miles de años transcurridos y, adicionalmente, después de haber soportado incontable cantidad de sismos aún de mayor intensidad. Sin embargo, es importante acotar que el único deterioro sufrido y que siguen padeciendo estos edificios junto a sus espacios ha sido y será por causas del comportamiento humano y por el abandono del cultivo de la cultura, en especial por las instituciones que deben velar por ella. Esta motivación personal me llevó a visitar cuanto complejo arquitectónico me fuera accesible y permanecer en ellos todo el tiempo que mis recursos lo permitieran, con el propósito de darme la oportunidad de conocer qué ciencia fue aplicada en su construcción, como los conceptos empleados en los diseños. La metodología que he seguido nació y se fue consolidando desde la pregunta que me hacía frente a cada obra realizada. Con los medios tecnológicos actuales, ¿cómo puedo reproducir lo mismo? La mayor parte de las interrogantes quedaban sin respuesta ni solución inmediata. Ello me llevó a tomar total atención a lo que la obra me sugería, haciendo que dejara parcialmente de lado lo que la ciencia contemporánea puede ofrecer hasta el presente. Al continuar por este inusual camino, se me abrió un generoso canal de comunicación con los autores, puesto que en las obras están impresas las intenciones de sus creadores y los procesos de su confección. Así, siendo tan claras, concretas y duraderas las manufacturas realizadas, me llevaron a reflexionar sobre la existencia de otra realidad que no había escuchado anteriormente. Con este proceder, encontré un divorcio entre lo que se nos transmite a través de la historia con la información que la obra andina misma expone. Muestro algunos ejemplos y conceptos. La mayor parte de las piezas pétreas utilizadas en las edificaciones provienen de canteras muy lejanas y a otras todavía se les desconoce sus orígenes. El traslado por una topografía irregular, en especial de los megalitos, significó el empleo de un sistema de transporte más eficiente que el de la rueda, aunque tenían conocimiento de ella conforme se ven sus formas de expresión y usos. El mismo término runasimi, Pachacuti, se puede traducir como la rueda de la vida. Habría que recordar la ausencia de animales de tiro en el territorio andino,
que comprende las 3 regiones principales, selva, sierra y costa. Mas, aún existiendo, hubieran estado imposibilitados de alar piezas con elevado tonelaje sobre una superficie plana y menos para llevarlas hasta las partes altas de las montañas. El corte y tallado final de las piezas líticas se hacían en las canteras conforme a su ensamblaje, respondiendo así a un diseño previo del muro, del volumen y del complejo arquitectónico. Ellas, sin que tuvieran un peso de más, eran trasladadas con estricto cuidado a sus emplazamientos. Esto se observa en las edificaciones donde cada pieza calza con precisión con las de su entorno, dando a entender que el azar no tuvo cabida en las construcciones y que cada pieza en forma aislada o en conjunto tenía un propósito más allá de ser únicamente parte del complejo. Cada una de ellas es una escultura que forma parte de una escultura mayor. Para el corte de piedras de alta dureza o extrema blandura, se requirió de instrumentos que en la actualidad se carecen para lograrlo, especialmente para la cisura de ángulos rectos o curvos interiores, como para el mantenimiento de las aristas sin fracturas en las líneas de ensamble, sean onduladas, rectas o irregulares. Igualmente, para el empalme de megalitos, el uso de grúas impediría colocarlos con la precisión que se observa. Además, causarían daño a las finas aristas de encaje, como a la pieza misma por los roces y presiones de los cables de sujeción. Menos lo fue ni será posible empleando troncos, palancas, sogas o el arrastre sobre rampas. Por otro lado, tenemos los edificios constituidos con tierra moldeada en diversas formas, de acuerdo al propósito y función que eran destinados. Muchos de ellos, para ser erigidos, se requirió cientos de millones de adobes, incluyendo nomenclaturas en cada ladrillo de tierra. Detrás de estas mega obras fue necesario el empleo de un conjunto de medios y métodos para llevar a cabo cada empresa. El eficiente resultado lo podemos ver después de milenios transcurridos, a pesar del grave deterioro que les viene causando el ser humano. Para tener una idea, se requirió al unísono la participación de millares de personas capacitadas para cada etapa constructiva, proveyéndoles alojamientos temporales, dotación de alimentos nutritivos, junto a otros servicios complementarios y herramientas. Se tuvo que reservar grandes áreas para la mezcla de tierras, como para el moldeo, secado y acumulación de adobes terminados. Luego, se tiene que considerar el transporte de cada pieza y, en especial, los ritmos para su colocación y el cumplimiento de tiempos preestablecidos, todo ello sin causar ningún deterioro al medio ambiente. Adicionalmente, es importante visualizar las megaestructuras para la actividad agrícola especializada, que son los andenes o terrazas de cultivo. Su construcción demandó el movimiento de millones de toneladas cúbicas, multiplicadas a la n veces, de materiales para cada cuenca o lugar donde se encuentran. Si en la actualidad se emplearan todos los vehículos de carga disponibles para realizar algo semejante, sería insuficiente para trasladar la variedad y cantidad de materiales, además de la inaccesibilidad a los emplazamientos donde se encuentran, impedirían su cumplimiento. Ello lleva a preguntarse, ¿qué fuerza y voluntad humana intervinieron para realizar semejante obra en zonas tan agrestes? Cada terraza, dentro del conjunto de terrazas, fue diseñada considerando su área de exposición a los tiempos de luz y sombra, al tránsito de los astros, a las estaciones, a los vientos, a las lluvias, a las temperaturas, a los riegos, a los drenajes, al tipo de planta que se ha de criar, a las orientaciones astronómicas, entre otros requisitos y aplicaciones largos de enumerar. De este modo, cada terraza o andén tiene su propio microclima y ecosistema diseñados. A la vez, cada grupo de terrazas generan un macroclima en las zonas donde se ubican, aspecto de vital importancia para la protección de las especies y variedades que se hallan en cultivo y regular el impacto de los cambios radicales de temperatura o climáticos.
Todo ello fue realizado sin alterar el comportamiento del medio ambiente donde fueron ubicados. Estas mega obras destinadas a la agricultura se realizaron sin ensayos previos, fueron aplicaciones directas a partir de un diseño que ya contemplaba todos los aspectos necesarios. El solo hecho de transportar y colocar millones de metros cúbicos de piedras, junto con cantidades mayores de diversas calidades de tierra, considerando los canales y volúmenes de agua para el riego, donde los sistemas de drenaje cumplen un rol capital, sería imposible modificarlos si tan solo tuvieran carácter experimental. El principal destino de los andenes fue para la obtención de variedades de productos alimenticios a partir de pocas especies. Ello por adaptación de las plantas a través del tránsito por niveles o escalones, sea en ascenso o descenso, sea terrenos húmedos, desde terrenos húmedos hacia terrenos secos, desde terrenos cálidos hacia terrenos fríos y viceversa. La respuesta la tenemos con los estudios contemporáneos sobre la cantidad y calidad de las miles y miles de variedades obtenidas por la sociedad andina. Muchas de ellas se han perdido con el pasar de los siglos por desconocimiento de sus valores nutritivos, por influencias alimentarias foráneas, sumando las crecientes migraciones de pobladores rurales hacia las grandes ciudades, dejando los campos de cultivo a cargo de niños y ancianos. Entre los objetivos que se tuvo, aparte de la adaptación y generación de variedades, fueron la conservación de las plantas madre y la producción de semillas, las mismas que eran distribuidas entre las poblaciones para su siembra y cosecha masiva. Los depósitos de alimentos ubicados por todo el territorio conformaban un sistema de prevención para atender emergencias de las poblaciones. Siempre permanecían llenos y eran renovados anualmente, aunque los alimentos pudieran conservarse con todos sus nutrientes intactos durante varios siglos seguidos. Existe un registro de una expedición científica del siglo XIX que, durante su tránsito por la costa, encontraron unos depósitos de maíz en condiciones óptimas. Agrega que, luego de cocinar y comer los granos, tenían el mismo sabor de una cosecha reciente, a pesar de los casi 400 años transcurridos. Los diseños y emplazamientos de estos depósitos permitían la conservación de los productos almacenados libres de humedad y de plagas, aún teniendo los accesos abiertos sin uso de puertas con sellos. En la actualidad, la producción de alimentos de nuestro país está sin capacidad para llenar estos depósitos y menos renovarlos regularmente. Esta breve reseña invita a formular que una nación solo podrá ser autónoma y próspera cuando asegura la alimentación para su pueblo y más aún cuando cada persona conozca cómo cultivarla. A este conjunto de obras se suma, entre otras, la megaestructura hidráulica, cuyo diseño continúa proveyendo agua a las áreas de cultivo y a los centros poblados. Son numerosas las investigaciones que vienen realizándose en este campo, donde expresan su asombro por la precisión, capacidad y calidad con que fue realizada en todas sus modalidades. Se observa, dentro de la planificación territorial practicada por la sociedad andina ancestral, que primero se aseguraba la fuente y dotación autónoma de agua antes de cada construcción. La mayor parte de lagos y lagunas ubicadas en las alturas de la cordillera de los Andes fueron construidas para ser los principales depósitos y fuentes de agua. En ellas también se observa la existencia de terrazas de agua que pueden considerarse como semillas del vital líquido. A partir de estos depósitos, el agua discurre en riachuelos, en canales o por filtración para ser captada en las partes bajas de las montañas como manantiales. Igualmente, continúan funcionando dotaciones de agua por intermedio de vasos comunicantes, como también las fuentes proveedoras de agua permanente cuyos orígenes aún se desconocen, además de los medidores de los niveles de agua existentes en las napas freáticas de los valles de la costa. Resulta paradójico, dentro del pensamiento andino, cuyo fundamento se encuentra en sus mismas obras,
que para conservar el agua debe circular sin ningún obstáculo en su recorrido. Esto significa evitar la construcción de represas. El grave daño que éstas vienen produciendo al medio ambiente puede verse en los lugares donde se ubican y en los estudios respectivos sobre su impacto en la naturaleza, como en las actividades humanas. Los centros poblados en su totalidad fueron atendidos con dotaciones permanentes de agua. Su conservación y flujo continúan siendo protegidos por los habitantes de las zonas donde todavía existe este servicio milenario. Las áreas urbanas también fueron planificadas y diseñadas tanto en sus localizaciones como en sus orientaciones astronómicas. Todos los complejos arquitectónicos cumplen la función de observatorios astronómicos y relojes cósmicos para mantener a los pobladores conectados con el tránsito de los astros. Así, los ciclos de la naturaleza determinan sus actividades, permitiendo el diálogo permanente con las especies que están bajo su crianza. Dentro del pensamiento andino, la vivienda es la tierra y la casa es para el reposo temporal del cuerpo. Por tal, todas las actividades se desarrollan en los exteriores y son compartidas por la comunidad de pobladores. Originalmente, las puertas solo tenían un palo cruzado para indicar que sus moradores se encuentran ausentes, pues nada tenían que esconder en el interior. La inexistencia de tapas en las puertas muestra que los diseños de las viviendas preveían una temperatura promedio beneficiosa para el cuerpo durante su estadía y reposo. Por otro lado, se desconoció el conflicto actual de ciudad-campo, porque todas las actividades se basaban en la crianza de las especies y en la atención de todas las necesidades de cada poblador. Así, los nacimientos de nuevos miembros en la comunidad eran considerados como una bendición y una gran fortuna. Ellos enriquecían a las familias y a la sociedad donde los ancianos formaban los pilares con su presencia, consejo, autoridad y conocimientos. En todos los complejos arquitectónicos que he observado y estudiado, se manifiesta la orientación sureste-noroeste como eje constante en sus trazos, aspecto que expondré luego. La importancia de las orientaciones astronómicas en el diseño y construcción de los complejos radica principalmente en mantener y reforzar el ritmo biológico del ser humano, requisito necesario para desenvolverse con propiedad en esta forma de existencia. El diálogo con las especies solo puede darse a través del lenguaje que la astronomía ofrece. Por este medio es que la sociedad andina ha sido y será plenamente efectiva en la crianza de los vegetales y animales, junto al apropiado uso de los minerales. La relación que tienen los complejos arquitectónicos con la astronomía invita a considerar una mayor antigüedad de la sociedad andina de la actualmente señalada. Es una amplia curva en el espacio-tiempo o Pacha. Las orientaciones que poseen de acuerdo al tránsito de los astros indican un conocimiento profundo sobre la mecánica celeste. Los alineamientos solo pueden darse conociendo la periodicidad de los astros elegidos para observarlos y registrar sus pasos con propiedad y exactitud. Así, para que un cuerpo celeste seleccionado vuelva a salir por el mismo punto de observación inicial, ha de transcurrir una vuelta aproximada de 25 años, de acuerdo con la curva de la eclíptica. De este modo, el alineamiento correcto del edificio se logrará después de que el eje de la Tierra haya recorrido 4 vueltas como mínimo por la eclíptica respecto del astro elegido, 3 de ellas destinadas a su triangulación y calibración, más una para su certificación. Todo esto antes de la construcción de los grupos de edificios a partir de una fecha predeterminada. A ello hay que añadir el tiempo previo que se necesitó para conocer el funcionamiento de la precesión de los equinoccios, de la curva de la eclíptica, incluyendo las características de los astros o constelaciones elegidas. Luego, se ha de sumar la elaboración del programa de acuerdo al plan por ejecutar, más el diseño del complejo según sus funciones. Adicionalmente, es necesario establecer y cumplir las etapas constructivas del complejo
conforme a su ubicación y materiales a usar, junto con la capacitación del personal que va a participar en la empresa. Finalmente, dentro de esta síntesis, hay que desarrollar y aplicar una precisa logística para concretar cada obra atendiendo todo detalle. Tal vez, por ahora, resulte difícil aceptar estas cifras que muestran una antigüedad mucho mayor que la sociedad andina y de sus obras. Mas, abriendo nuestro espacio de comprensión, con el pasar del tiempo se tendrá una real dimensión de ellas. Esto implica que, siendo ciclos tan grandes de tiempo, se ha de considerar que es un proyecto de vida de largo alcance que se transmite por generaciones a través del cultivo de la tradición. El pensamiento de la sociedad andina considera que para caminar correctamente en la tierra, primero hay que caminar en las estrellas. Acá quería decir a mi querida Ruth que con seguridad puedo decirle que la antigüedad de Caral es mucho mayor de la que se sostiene hasta ahora. La relación que tienen los complejos arquitectónicos con la astronomía invita a considerar una mayor antigüedad de la sociedad andina de la actualmente señalada. Los centros poblados, cada uno con sus propias características conforme a su localización, estaban integrados por medio de una red de caminos tejida en todo el territorio. Ya decía el científico Alexander von Humboldt hace 2 siglos que este megasistema vial es la obra más grande que la humanidad ha realizado y que será muy difícil conocer en su totalidad. Las áreas urbanas estaban emplazadas a distancias de megas jornadas de camino. Así, las delegaciones y grupos de transeúntes siempre tenían un lugar para ser recibidos y atendidos. En el caso de no haberlos, se edificaron los tampu o alojamientos temporales. Aparte de estos servicios, se sumaban fuentes de agua e instalaciones de baños termales. Recordemos que todo se hacía a pie y dentro de la planificación se ofrecía el trato correcto para los transeúntes, sean humanos o animales de carga. Si recreamos cómo eran en aquellos tiempos las actividades en esta red vial, podemos ver simultáneamente en todos los caminos a miles de personas corriendo hacia uno y otro lado, llevando a toda velocidad mensajes y pequeños objetos. Ellas formaban parte del sistema de comunicación llamado chasqui. En pocas horas o días cubrían grandes distancias con mayor eficiencia y prontitud que nuestro correo actual. Podemos ver también las numerosas delegaciones de pobladores yendo con sus productos sobre llamas engalanadas para hacer los intercambios con otras comunidades. En aquellos tiempos, estos auquénidos podían cargar hasta 90 kilos. Hay estudios que mencionan el empleo de unas 5.000 llamas por grupo para estas transacciones. Es posible concebir, entonces, la enorme actividad de intercambio que existía junto al mantenimiento de limpieza inmediata después del tránsito de estos grupos de animales. A ellas podemos sumar las delegaciones diplomáticas con sus vistosas y ricas vestimentas, acompañadas con músicos para alegrar el viaje, y entre tantas otras, vemos al soberano andino trasladarse por el territorio acompañado por unos 30.000 asistentes para atender los requerimientos de las poblaciones y supervisar en qué situación se encontraban. Toda la embajada era abastecida con los alimentos de los depósitos ubicados en las rutas. Las variables topográficas y climáticas del territorio tuvieron respuestas en la calidad de los caminos. A lo largo de la costa pacífica, el ancho de los caminos era muy amplio y en determinadas zonas se levantaron muros para proteger a los transeúntes de los fuertes vientos. En otras áreas muy calurosas se incorporaron materiales para refrigerar el piso aplicando la termodinámica. En los valles interandinos y en la sierra se emplearon piedras de variadas calidades como material principal. Sus anchos van de acuerdo a las características del terreno y del espacio, considerando sistemas de drenajes para mantenerlos secos, sobre todo en las temporadas de lluvia.
Existen detalles muy singulares en las zonas altas donde la nieve tiene su presencia. Sin embargo, esta desaparece sobre el camino, mostrando nuevamente la aplicación de la termodinámica para disolverla y dejar libre el paso a los transeúntes. Detalles como estos hay muchos y largos de sintetizar. Es importante mencionar que los caminos interandinos contienen innumerable cantidad de escalinatas y, a pesar de los miles de años de existencia y soportar el paso de millones de transeúntes durante todo el tiempo transcurrido desde su construcción, los escalones se mantienen en sus sitios sin haber empleado argamasas en sus uniones. Ello evidencia la aplicación de una ingeniería constructiva todavía ignorada. Este detalle también puede verse en el complejo de Machu Picchu, cuyas escalinatas se mantienen intactas después de transitar sobre ellas millones de visitantes usando duros zapatos tras un siglo seguido. La red vial fue mucho más amplia y grande de la que actualmente se considera. Esta abarcaba zonas, también la zona de selva, donde su vigorosa vegetación cubre y consume rápidamente lo que es abandonado. En los últimos tiempos vienen siendo descubiertos restos de caminos en esta zona, los mismos que permitían la comunicación e intercambio transversal de productos con otras áreas del territorio. Ello está mostrado con la presencia de símbolos, imágenes y objetos propios de la selva en los complejos y áreas urbanas ancestrales de la costa. Ante las grandes quebradas, junto a las agrestes y profundos valles del territorio andino, fue necesario el diseño y construcción de diversos modelos de puentes para cruzar también zonas pantanosas, ríos caudalosos y torrentosos. Entre ellos tenemos los colgantes, flotantes, de cable, de piedra y de troncos. Todos ellos, salvo los de piedra, eran y continúan siendo renovados cíclicamente. Los puentes colgantes andinos fueron la base para el diseño y construcción de puentes modernos como el Golden Gate de San Francisco y el Brooklyn de Nueva York, ambos emblemáticos de la ingeniería moderna. En la Universidad de Berkeley, la Facultad de Ingeniería tiene como base en su currícula la construcción de puentes colgantes con sogas fundamentadas en la tecnología andina. En la medida que se va conociendo esta formidable megaestructura vial, se van encontrando sus orientaciones astronómicas junto con las coordenadas empleadas conforme se aprecia en el eje principal del llamado Capac Ñan, cuya dirección es sureste-noroeste, orientación ya mencionada que también poseen los complejos arquitectónicos. Estos caminos continúan siendo utilizados por los pobladores del territorio andino, permitiéndoles sostener sus actividades heredadas y cultivar la tradición. Todo proyecto institucional orientado a la reactivación de esta red vial se sugiere que tenga como fundamento el reforzar los intercambios de productos entre los pueblos y reintegrar sus relaciones. Es largo enumerar todos los aspectos que se contemplan dentro de la planificación desarrollada y aplicada por esta sociedad milenaria que, a través de sus obras, se aprecia que es más antigua y más amplia que la sociedad china. Todas ellas muestran que, para su elaboración, fue necesario un clima social sin conflictos y con permanente intercambio de conocimientos, productos, actividades y, en especial, un trato respetuoso hacia todo poblador y hacia el medio ambiente. La lista de obras y aplicaciones es muy amplia, donde se advierte la práctica de una extraordinaria y eficaz logística obedeciendo un plan matriz. La concepción de cada obra se inicia según la función que se va a cumplir, luego se elabora el diseño siguiendo un sistema de coordenadas para su orientación, ubicación y materiales a usar, todo con el soporte de una planificación que contempla cada detalle para cumplir los propósitos.
Esta síntesis de procedimientos, entre otros, aparece en todos los edificios y megaestructuras existentes en el territorio que administró la sociedad andina ancestral. Se trasluce también el empleo de uno o varios sistemas de escritura para registrar, conservar y transmitir las bases y directivas de cada proyecto. Las obras arquitectónicas muestran coherencias en todos sus componentes. Para tal efecto se necesitó, entre todos los participantes según sus especialidades, el conocimiento cabal de la obra por realizar, solo posible con la existencia de planos que contengan medidas con sus correspondientes detalles constructivos. Estos planos existen y han sido elaborados con otra lógica a la nuestra. Al ser cada edificio o complejo único, luego de construido, la información quedaba sintetizada en símbolos, de los cuales se puede extraer la información respectiva. Esta tarea corresponde a las siguientes generaciones de investigadores. Por ahora, solo muestro los conceptos para acceder a ellos. Es oportuno mencionar que todos los edificios erigidos por la sociedad andina ancestral tienen como raíz los mismos principios. Juntos expresan la existencia de un pensamiento matriz y el cultivo de su continuidad a lo largo de su milenaria manifestación. Sus variables son exteriores de acuerdo a la función, orientación, ubicación, entre otras, como los materiales a emplear y a qué población estaba dirigida. La raíz mencionada también se encuentra implícita en todas sus formas de expresión, como es el caso de la simbología aplicada en las manufacturas de textiles, cerámicas, esculturas, orfebres, la misma que se ve en la estructura social, en la música e inclusive en la agricultura. En todas ellas se aprecia la existencia de una coherencia plena de pensamientos, actividades y disciplinas practicadas por las poblaciones que conformaban dicha sociedad. Las vitrinas de los museos privados y públicos se hallan colmadas de estas manufacturas contenedoras de valiosa información para ser incorporada en la historia de la humanidad. Ello nos proyecta a considerar la presencia de una eficiente y generosa organización humana hasta ahora desatendida por singulares causas que distraen nuestra atención. Con el transcurrir de los años, siguiendo los pasos de la simbología, me condujo al complejo arquitectónico llamado Chavín de Wanter. Allí encontré los fundamentos del pensamiento y de la arquitectura de la sociedad andina. Sus formas de expresión ofrecen toda respuesta con el soporte de analogías y correspondencias, permitiendo la comprensión plena sobre la sociedad andina y de la ciencia que cultivó. El nombre original de este complejo, según me fue transmitido en la zona donde se ubica, es Chaupín, cuya traducción es en el centro de su centro. Con ese título me he de dirigir en adelante. Chaupín fue construida en una zona remota de difícil acceso para nosotros, dentro de un triángulo natural donde se da el encuentro de dos ríos, el Mosna o Pushka, que desciende del sur con dirección norte, y el Huachixa, que se inicia en el lado oeste y va con dirección este, hacia la salida del sol y de los astros. Por analogías, el río Pushka nos señala el eje de la Tierra y al polo sur como parte de arriba. En tanto, siguiendo con esa alineación, el río Huachixa nos muestra el sentido de rotación de la Tierra. Ellos nos ofrecen las coordenadas básicas para orientarnos y ubicarnos en nuestro planeta, como también en el universo que estamos. Se podrá observar en el planisferio, cuando se coloca el polo sur en la parte de arriba, los continentes muestran la configuración de una cadena de montañas, donde las cumbres están en la parte de arriba y las bases con mayor masa en la parte de abajo. Esta posición cumple con la fuerza de gravedad de la naturaleza. En él también se aprecia que los continentes tienen una inclinación hacia el sureste, la misma que poseen los edificios y el eje principal del Capacñán. Esta inclinación puede explicarse con la diferencia en masas de los hemisferios que, al rotar la Tierra sobre su eje, el hemisferio norte ofrece mayor resistencia por tener mayor masa,
en tanto el hemisferio sur menor resistencia por su menor masa. Este comportamiento hace que el hemisferio sur tenga un desplazamiento mayor que el hemisferio norte. Si los ejes de los edificios y del Capac Ñan señalan la dirección sureste-noroeste, el comportamiento de los continentes ha de tener alguna implicancia que, por el momento, carezco de respuesta. Por el lado astronómico, es por donde nace la estrella Sirio, que se alinea en diagonal sureste-noroeste con el cinturón de Orión. La estrella Sirio, llamada también Wilkawara, tuvo gran significación para antiguas sociedades como la maya, la egipcia, y continúa haciéndolo para la Dogon en el África. Chaoping fue construida en una coordenada de la Tierra donde, en su cenit, registra 2 pasos del Sol con precisión y 2 complementarios en un punto correspondiente en el hemisferio norte, cuya ubicación está localizada y pendiente por certificarla físicamente. Estos 4 pasos dividen el tránsito del Sol en 4 fechas importantes relacionadas con los meses de febrero, mayo, agosto y octubre o noviembre. Ellos se vinculan con el calendario de actividades agropecuarias y sociales andinas. Igualmente tiene influencias sobre el comportamiento de la naturaleza. La localización de Chaoping y su complementario dividen los días del año en números armónicos que manifiestan un ciclo solar completo de 364 días. Incluyen sus instalaciones los correctores de actualización del tiempo. Al parecer, la Tierra tuvo en un instante una órbita completa de 364 días y a partir de esa fecha ha aumentado paulatinamente hasta llegar a la cuenta actual de 365 días y fracción. Una de las razones de la ampliación de su órbita se explica con la materia que expulsa las explosiones solares. Así, Chaoping rememora el instante de esa fecha por tener alguna significación especial para la antigua humanidad y también para dejar un mensaje importante para la humanidad venidera. Adicionalmente, la distribución y características de sus espacios muestran que Chaoping fue edificado para cumplir otras funciones complementarias a las astronómicas. Una de las principales guías para comprender estas funciones se encuentra en la disposición de losas de piedra negras en el lado norte y blancas en el lado sur. Con ellas se nos sugiere ver a los hemisferios con las propiedades del imán y de los campos electromagnéticos. Así, el hemisferio norte representa las características de absorbente de energía y acumulador de materia, en tanto el hemisferio sur como emisor de energía y proveedor de materia. Hacen referencia también a las leyes de gravedad de la naturaleza, junto a otras más que son largas de enumerar en esta oportunidad. El negro y el blanco, junto con sus orientaciones, coordenadas y conceptos, son las bases de la simbología andina, que es uno de los sistemas de escritura que empleó y un canal para conocer la ciencia que desarrolló su sociedad. Con estos 2 tonos complementarios, junto con el campo neutro, se puede sintetizar y expandir toda información requerida. Contiene el principio de la semilla. Se observa que el río Huachixa, cual campo neutro, divide al complejo en 2 partes, la de abajo como negro o dilatación y la de arriba como blanco o contracción. Sus relaciones nos recuerdan que estamos en un espacio curvo y en movimiento, donde el plano es una ilusión del segmento de arco. Así, el diseño estructural de los edificios andinos se sustenta en este principio, considerando que la fuerza de atracción que actúa sobre cada cuerpo se dirige hacia el punto central de la esfera y a la vez que la fuerza de emisión se proyecta hacia los puntos diversos de la circunferencia de acuerdo a la ubicación de cada objeto. Ambas fuerzas trazan diagonales a cambio de paralelas.
Estas son algunas de las razones del por qué se mantienen en pie los edificios a través de los milenios. Adicionalmente, los campos electromagnéticos representados por el negro y el blanco ofrecen la respuesta para comprender cómo fue el traslado de los megalitos. Es de conocimiento que la Tierra actúa como un gran electroimán, ejerciendo una dinámica por sus polaridades negativa y positiva, las mismas que poseen todos los cuerpos y que pueden ser regulados. De este modo, se crea un colchón electromagnético que separa dos objetos por polaridades semejantes, como la tecnología que viene utilizándose en los trenes con suspensión magnética. Es de resaltar que la proporción dorada fue aplicada en el diseño y construcción geométrica de Chaupin. Muestro algunas áreas del complejo donde aparecen sus huellas y además a las letras Phi y Tau que se hallan representadas. La primera en la plaza circular y a la segunda en el trazo simplificado del complejo, siendo esta la herramienta fundamental para orientarse en cualquier ubicación y tener los conceptos básicos para desarrollar todo tipo de obra. Recordemos que el símbolo T o letra Tau es la única que se mantiene en todos los alfabetos de la humanidad. Adicionalmente, la herramienta por excelencia de los arquitectos es la regla T. A estas alturas, nada es de extrañar que el símbolo T, junto con sus conceptos y aplicaciones, hayan sido conocidos por los constructores de Chaupin y de todos los complejos arquitectónicos de la sociedad andina ancestral. Respecto de la plaza circular, aparte de señalar al símbolo Phi o al diámetro del círculo, también contiene la fórmula sobre el origen del valor pi o número 314. El conocimiento de este número fue necesario para diseñar y construir la plaza en mención, además para labrar columnas cilíndricas que aún existen en el complejo. Ambas tienen exactamente las mismas dimensiones y muchas otras desaparecieron con el alud de 1945. El complejo de Chaupin, junto con los edificios construidos por la sociedad andina, son escuelas altamente sofisticadas. Sus espacios interiores y exteriores, sus circulaciones, orientaciones y volúmenes, sus muros, materiales y encajes, entre otras, enseñan al visitante durante su tránsito principios que integran sus normas con los de la naturaleza. La persona aprende a observar, a contemplar y a comprender el sentido de la vida. Las proporciones de sus espacios y elementos que poseen, como el número de escalones por escalinata, de hornacinas, ventanas, puertas y más, convierten a los edificios en instrumentos y partituras musicales. Existe la musicalidad en ellos y se puede extraer los sonidos de acuerdo a las proporciones mencionadas. En todas las formas de expresión de la sociedad andina muestran la asimetría, concepto que está aplicado también en la música, donde se considera el principio de contracción y dilatación de los cuerpos, que es lo que mantiene el movimiento y la constante renovación de las cosas. Se puede asegurar, sin lugar a dudas, que Chaupin es el depósito del conocimiento de la humanidad. Toda la obra andina guarda total coherencia con él en todas sus manifestaciones a través de milenios, incluyendo su práctica en la actualidad por sus descendientes directos. Para ello, fue necesaria la existencia del cultivo de una ciencia a la que he llamado Huasicamac, o el ordenador del espacio que habita el ser. Es una ciencia que, aplicada correctamente, se transforma en arte. Así, transcurridos los años con esta actividad constante de observación, estudios y aplicaciones, logré apreciar que la arquitectura andina está plenamente integrada con la astronomía, la hidráulica, la agricultura, la textil, la musical, la orfebre, la simbología, la medicina, la alimentación, la acústica, la crianza de especies, la navegación, entre muchas otras,
como con el medio ambiente, las temperaturas, los ecosistemas, además de reforzar las actividades sociales por intermedio de vías y sistemas de comunicación, que incluyen alojamientos temporales, espacios urbanos para los intercambios y reuniones masivas. Sobresale entonces un ejemplo notable de una sociedad que empleó la arquitectura como un medio efectivo para que las actividades de la naturaleza con las humanas mantengan un diálogo permanente, interpretando las señales del cielo y de las criaturas de la tierra. Toda la obra andina, por intermedio de la arquitectura, está orientada al cultivo, conservación y protección de los tesoros más valiosos de esta sociedad ancestral, la semilla y el agua. Es importante señalar que es la única sociedad que está preparada para alimentar sanamente a la humanidad y compartir sus conocimientos con ella. Muchas gracias.